Buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que estén conectados con nosotros. Les enviamos un saludo especial. Somos Iglesia Centro de Fe y Esperanza. Barrio Sosiego, mi nombre es Alexander Machuca. Estamos en esta transmisión especial de los grupos. Los saludamos especialmente. Déjenos un saludo allí en el chat. Qué bueno que están esta noche con nosotros. Los invitamos a tomar notas allí con su familia y que realicen el grupo. Recuerde que esta transmisión, por unos 20, 30 minutos explicamos un texto de la Biblia, pero el grupo comienza cuando termina esta transmisión. Vamos a orar para empezar esta noche. Únase con nosotros en oración. Te damos gracias, Señor, esta noche, Señor, por este tiempo que podemos tener de los grupos. Bendecimos, Señor, cada persona que se conecta, cada persona que nos ve. Enviamos bendición, enviamos, Señor Jesús, ánimo, Señor, a cada uno. Te pedimos que tú traigas ese ánimo por tu espíritu, por tu gracia. Bendícenos como iglesia, edifícanos como iglesia. Te pedimos, Señor, que podamos crecer en todo esto que aprendemos. En el nombre de Jesús, dispón nuestro corazón. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada comenzamos a estudiar el libro de los Hechos, haciendo una introducción general al libro. Leímos y estudiamos también algunos de los textos que hablaban sobre el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes. Hoy vamos a estar hablando sobre el primer capítulo de Lucas y vamos a estar hablando sobre la presentación que Lucas mismo hace a su libro. Luego también Lucas habla de la promesa que hace Jesús del Espíritu Santo y los días que ocurrieron luego de su ascensión hasta la venida del Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la introducción que hace Lucas mismo a su libro, al libro de Hechos. Dice allí el versículo número 1, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí Lucas está diciendo que había escrito un primer libro y ahora en este segundo libro ya continúa. Hay algo muy interesante, que este es una continuación de su evangelio, del evangelio de Lucas, y algo interesante que está aquí en este texto, dice: me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiere decir que ahora en este libro, en el libro de los Hechos, Lucas iba a seguir hablando de lo que Jesús siguió haciendo y enseñando. Él ya no estaba presente, por supuesto, con sus discípulos, con los apóstoles, pero ahora iba a seguir haciendo sus obras por medio del Espíritu Santo. Algo también interesante es que el libro de Lucas, sumado al libro de los Hechos, abarcan alrededor de una cuarta parte del todo el Nuevo Testamento. O sea, es una gran longitud, una gran cantidad del Nuevo Testamento, es lo que estamos estudiando. Comenzamos a estudiar el año pasado con el Evangelio de Lucas, ahora estamos estudiando el libro de los Hechos. Entonces, como dice aquí en el texto, lo que Lucas está presentando es que ahora este libro de los Hechos iba a continuar hablando de Cristo. Y Hechos se trata de la gloria y de la obra de Jesús en la vida de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Lucas narra algunos de los acontecimientos que sucedieron luego de la resurrección de Jesucristo. Jesús se presentó, por supuesto, a los apóstoles, a los discípulos. Nos dice allí el versículo 3, dice: después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces aquí nos dice Lucas, en ningún otro evangelio lo dice, pero aquí lo dice, que Jesús estuvo 40 días presentándose a sus discípulos luego de haber resucitado. Y nos dice algo muy interesante, nos dice él como médico, alguien que es una persona intelectual, dice que les dio pruebas convincentes de que está vivo. Esto es muy interesante y eso también es algo muy valioso para nosotros. O sea, entender que lo que estamos creyendo no se trata simplemente de algo inventado por alguien, sino que fue algo que los apóstoles recibieron con total convicción.
Y nos dice también el tema que Jesús estuvo tratando con sus discípulos durante esos 40 días en los cuales estuvo apareciéndose. Nos dice que estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Y esto es interesante porque es lo que vamos a estar hablando a lo largo del libro de los Hechos. Es la enseñanza del reino de Dios, que Jesús es el Rey eterno, es el creador de todo, que Jesús es el Mesías esperado por los judíos, que murió para rescatar y salvar a la humanidad rebelde y reconciliarla con Dios. Y todos los que creen en Jesús y se someten a su reinado son perdonados. Y no solamente son perdonados, son transformados en hijos y herederos de este reino. Y lo que Jesús les dice a sus discípulos, la instrucción especial que les dio a sus discípulos, es que debían esperar la promesa. Dice allí el versículo número 4, vamos a mirarlo, dice: una vez mientras comía con ellos, o sea, quiere decir que eso en otra oportunidad, dice, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Les ordenó, y el texto sugiere que lo hizo como lo hace un comandante, un general militar a sus soldados. Entonces Jesús, como el comandante, como el rey que está al frente de la iglesia, les ordenó a los creyentes, a los primeros creyentes, que no deberían salir, que todavía no deberían contarle a nadie, que necesitaban esperar la promesa del Padre, la capacitación necesaria para ir y servir y cumplir el propósito de Dios. Jesús dice aquí que es la promesa del Padre de la cual les he hablado. Quiere decir que el Señor Jesús ya les había hablado al respecto de ella. Luego, en los siguientes versículos, de los versículos 6 al 11, entonces los versículos 1 al 5 contienen la introducción que hace Lucas de su evangelio. Él habla de los días que estuvo Jesús con ellos, los 40 días, y del mandato del cual les da que no se fueran de Jerusalén. Y luego les da la promesa del Espíritu Santo, versículos 6 al 11. Vemos la respuesta de los discípulos cuando el Señor les comienza a hablar del reino. Entonces ellos seguían aún pensando en un reino terrenal. Dice el versículo 6, dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Ellos seguían pensando todavía que el reino de Dios iba a ser un reino terrenal puramente, que iba a restaurar el reino de Israel físicamente para que gobernara todas las naciones y ser librado del imperio romano. Y esto es porque ellos todavía no habían recibido la revelación del Espíritu Santo, todavía no han recibido el Espíritu Santo. A pesar de los 40 días que el Señor Jesús había pasado con ellos, ellos todavía no lo entendían. Y entonces todavía por esa misma razón debían esperar que llegara el Espíritu Santo. Y Jesús responde su pregunta, no responde directamente, pero sí responde la cuestión. Y les dice allí que eso no correspondía para ellos conocerlo, que era solamente algo que el Padre tenía en su autoridad para determinar. Y luego, pero sí les dice algo allí en el versículo 8, que es lo que acaba de poner, pero aquí está, dice: pero, o sea, a ustedes no les corresponde saber esto. El Padre es quien sabe con respecto al reino terrenal, cuándo será realidad, cuándo será presente la restauración física del reino de Israel. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La semana pasada mostrábamos algunos mapas de la escala de ese programa que Dios tenía para ellos, hasta dónde debían ir. Pero aquí esta promesa es importante para ellos y les está hablando también al respecto de cuál es ese tipo de reino que Dios quiere traer, el reino que Jesús vino a traer. Y es un reino que comienza con una transformación interior. Esta venida del Espíritu Santo es algo completamente diferente a todo lo que ellos habían experimentado. Intentemos hacer un barrio rápido de la presencia de Dios y la relación de la presencia de Dios con el pueblo. En el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dio leyes para que este pueblo pecador se pudiera relacionar con él, que es un Dios santo. Dios les mostró
el modelo de un santuario portátil que es llamado el tabernáculo, donde habitaría la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero solamente los sacerdotes podían acercarse a servir a Dios directamente, y lo hacían en representación del pueblo. O sea, estos sacerdotes se acercaban a Dios en representación del pueblo y le enseñaban al pueblo en representación a Dios, pero las personas no se podían aproximar directamente hacia Dios. Luego, cuando el pueblo de Israel más adelante se estableció en la tierra prometida, Salomón construyó un templo majestuoso recubierto de oro, magnífico, donde también la presencia de Dios habitaba, pero de nuevo, solo los sacerdotes podían acercarse. Finalmente, al final casi del Antiguo Testamento, el pueblo fue infiel, despreciaron a Dios, Dios hizo que el templo fuera destruido y que el pueblo fuera llevado cautivo. El templo fue destruido, el pueblo fue llevado cautivo. Pero encontramos algo maravilloso en la promesa que hace el Señor Jesús, y es que ahora el Espíritu Santo iba a venir a la vida de los creyentes. Ahora la presencia de Dios mismo iba a venir a la vida de cada uno que adoraba a Dios, y cada persona se iba a convertir en ese santuario, en ese lugar portátil en este mundo, como lo fue el tabernáculo en medio del desierto, donde Dios habitaría en medio del pueblo. Ahora Dios mismo no estaría hablando afuera de las personas, sino desde dentro de las personas, trayendo dirección, trayendo transformación. Y dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, dice: les daré un nuevo corazón. Es una promesa del Antiguo Testamento, donde Dios hablaba que esto iba a suceder. Dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu. Aquí está hablando del Espíritu Santo en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Habla de una transformación interior, habla de algo totalmente diferente para ellos, algo que ellos no esperaban, los creyentes, en ese momento. Habla de la misma presencia de Dios en la vida de los creyentes, habla del Espíritu Santo. Y estamos hablando del reino de Dios. Y cuando hablamos de que Dios traiga su reino y de que Dios haga su voluntad en la oración del Padre Nuestro, estamos rogando de que el Espíritu Santo en el interior de nuestras vidas venga primero y gobierne y nos transforma, y que Él traiga sus leyes y sus mandamientos y los establezca en nuestro corazón y nos transforme, que Él gobierne allí, que ya no seamos cada uno de nosotros como lo éramos en un tiempo, rebeldes, enemigos de Dios, sino que nos convirtamos en súbditos amorosos e hijos de este Rey que dio su vida para rescatarnos a nosotros, el Mesías Jesús. Entonces Él, por su Espíritu Santo, viene y trae ese reino desde el corazón de las personas. Allí comienza el reino de Dios, y ese Espíritu luego une a los creyentes para ser iglesia. Y eso vamos a seguirlo hablando luego en las siguientes sesiones. Ya me estoy adelantando un poco. Y el Señor les dice también, dentro de la promesa, que el Espíritu Santo les daría el poder para ser testigos de la resurrección de Cristo. Ellos lo habían visto, ellos habían sido testigos, ellos habían experimentado estar en compañía de Jesús resucitado, habían visto las marcas en sus manos, en su costado, lo habían reconocido, habían comido con Él luego de resucitar durante esos 40 días, pero aún así necesitaban poder en sus vidas. No era suficiente que tuvieran la experiencia, necesitaban el poder de Dios. Ni siquiera era suficiente el conocimiento que habían adquirido. 3 años a los pies del perfecto Maestro Jesucristo no habían sido suficientes. Necesitaban poder interior, transformación del Espíritu Santo, para dar testimonio de que Jesús estaba vivo, para hablar de quién es Jesús, de lo que hizo y hace, porque seguía estando vivo. Y ese Espíritu Santo lo seguimos necesitando nosotros para dar testimonio, también para llevar una vida victoriosa y para poder dar un servicio efectivo a Dios y a otros. Y el Señor también allí en Hechos 1:8 les da el programa, les dice que comenzarían en Jerusalén, allí donde estaban, y que luego irían a Judea y Samaria, que en las regiones cercanas. Hace 8 días mostrábamos el mapa, y luego irían hasta lo último de la tierra. Samaria era una región vecina donde había sido
antes parte de Israel, luego Israel se había dividido en dos naciones, Samaria al norte, Judea al sur, y la región del norte, Samaria, había sido llevada cautiva por los asirios en el 722 a.C. Entonces, como habían llevado la mayoría de la población de Samaria lejos, más allá del río Éufrates, trajeron población extranjera que se mezclaron con los israelitas que estaban allí y llegaron a ser la raza de los samaritanos, una raza mezclada o mixta que para los judíos era algo despreciable. Ellos no los aceptaban como hermanos, aunque los samaritanos se entendían como parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando Jesús les dice que comenzarían en Jerusalén y luego iban a ir hasta Samaria, que es una región cercana, era para ellos un poco chocante porque los despreciaban, pero aún así ellos sabían que estaban emparentados con ellos. Pero luego el programa de Dios es que fueran hasta lo último de la tierra, con regiones donde ellos se sentían que no eran parte de nada de ellos, o sea, no eran judíos, que eran fuera del pueblo de Dios, entre comillas. Pero ese es el plan de Dios por el cual nosotros hemos llegado a ser alcanzados por la gracia de Dios, hemos llegado a ser salvados por la misericordia de Dios, por el plan de Dios. Dice el libro de Isaías 49, versículo 6, la segunda parte, dice: yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Dios ya tenía este plan, no era algo nuevo, pero aún los discípulos no lo entendían. Y aun cuando el Señor les estaba diciendo este programa de Dios para alcanzar el mundo, aún ellos todavía no lo han entendido. Aún luego, en los siguientes capítulos, a pesar de que Dios por medio del Espíritu Santo los lleva a hablar al respecto de eso, no lo han entendido. Más adelante, casi en la mitad del libro, vamos a ver cómo Dios comienza a abrirle los ojos y para que ellos vean que Dios quiere alcanzar todas las naciones. Finalmente, en esta sección de los versículos 6 al 11, Jesús asciende al cielo, lo hace en el Monte de los Olivos, muy cerca de Jerusalén. Nos dice allí la Biblia que fue levantado en una nube, y mientras fue subido en una nube, los discípulos se quedaron mirando. Entonces unos ángeles se aparecen para hablar, porque posiblemente ellos se quedaron: ay, ¿cuándo irá a volver? ¿Será que va a volver ahorita? Y entonces nos dice allí en el versículo 11, dice: hombres de Galilea, les dijeron los ángeles, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Luego tenemos la siguiente sección, que son de los versículos 12 al 26, donde habla de los 10 días. Cuando hablamos de los 10 días, estamos hablando de que pasaron 10 días entre que Jesús se fue, ascendió, y que vino el Espíritu Santo. Los discípulos no sabían exactamente cuánto tiempo iban a esperar, pero esos eventos son marcados primero por la muerte de Cristo. La próxima semana vamos a hablar un poco más al respecto de eso. Pero pasaron 10 días entre que Jesús ascendió y luego que vino el Espíritu Santo. Y nos dicen los versículos siguientes, los del 11 al 26, lo que los creyentes estuvieron haciendo. Entonces nos dice que regresaron al aposento alto, que es muy posiblemente el lugar de la última cena, y nos dice las personas que estaban allí. Nos dicen que estaban los 11 apóstoles, obviamente no eran 12 ya porque ya no estaba Judas. Nos dice que estaba María, la madre de Jesús, otras mujeres, los hermanos de Jesús, que en realidad eran medio hermanos de Jesús, porque recordemos que Jesús no era hijo de José, Jesús es hijo de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Y estos últimos, los hermanos de Jesús, habían sido incrédulos hasta que Jesús resucitó. 1 Corintios 15:7 nos dice que Jesús se le reveló o se le manifestó específicamente a uno de sus hermanos que se llama Jacobo o Santiago, que es el mismo nombre pero transliterado de diferentes formas o traducido de diferentes formas, Santiago o Jacobo. Hay otro Santiago que es el apóstol, uno de los 12, pero este Santiago es el hermano de Jesús quien escribió la epístola o la carta de Santiago. Este Santiago, a quien el Señor Jesús se le reveló, quien llegó a ser uno de los creyentes, que era uno de los hermanos de Jesús, llegó a ser el líder principal de la iglesia de Jerusalén unos años después. Esto es tremendo.
cómo el Señor tiene sus planes de forma maravillosa. Dice allí el libro de Hechos que habían en total alrededor de 120 personas. Antes habían sido 12 apóstoles, 12 discípulos, ahora ya eran 120 en este lugar. Y nos dice la Biblia lo que estaban haciendo, lo que estuvieron haciendo durante esos 10 días. Allí en el versículo 14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Nos dice lo que estaban haciendo. Estaban esperando. Recuerden que el Señor les dijo que esperaran en Jerusalén la venida del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Ellos no sabían exactamente qué estaban esperando, pero solamente sabían que lo iban a saber en el momento que viniera. Y estaban haciéndolo orando. Y nos dice la actitud que asumieron. Están orando persistentemente, aferrándose a la oración hasta que viniera la respuesta. Y nos dice, la mayoría de traducciones usan la palabra unánimes, que quiere decir que estaban en un mismo espíritu o con la misma mente. Esta palabra aparece más que en los otros libros del Nuevo Testamento, aparece 10 veces en el libro de Hechos. Quiere decir que antes de que ellos recibieran el Espíritu Santo, los creyentes ya se habían puesto de acuerdo para estar juntos, no solamente en el mismo lugar, sino en el mismo corazón, y lo hicieron por medio de la oración. Y este es el tipo de espera que Dios desea de nosotros, no simplemente que nos quedemos con los brazos cruzados o que nos echemos en una cama a esperar cuando Dios nos dice que esperemos algo, sino que busquemos la respuesta de Dios en oración y que nos unamos con otros creyentes para estar juntos, para estar unánimes. Este tema es muy importante en el libro de los Hechos y vamos a seguirlo hablando también. Parte también de lo que hicieron finalmente allí al final del capítulo 1 fue la elección de Matías. Y vamos a hablar al respecto de qué pasó allí. Durante sus 10 días dice que Pedro en algún momento se levantó para hablar. Habló de lo que había pasado con Judas, que había sido uno de ellos, que había participado en el ministerio con ellos, con los 12, pero que al final entregó a Jesús. Tal, dice Pedro, tal como David lo había profetizado por el Espíritu Santo. Y finalmente también habla de que se había suicidado. Y cita el libro de los Salmos. Dice allí el versículo 20, dice, esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces, en estas profecías, Pedro dice, bueno, murió, hay unas profecías al respecto de lo que va a pasar con su descendencia y eso, pero también dice que otro tome su lugar, que sea reemplazado. Y entonces decidieron elegir a alguien que tomara el lugar de Judas. Y colocaron algunos requisitos. Debía ser alguien que haya estado durante todo el ministerio de Jesús, desde su bautismo hasta su ascensión, que sea un testigo de la resurrección de Jesús. Y encontraron que habían 2 personas entre ellos que cumplían esos requisitos. Otros discípulos, aparte de los 12, que habían seguido fielmente todo ese transcurso. Tal vez había más, pero ellos eligieron 2. Barsabás y Matías. Y finalmente fue elegido Matías. Ustedes van a leer y van a encontrar muchos más detalles al respecto de esto. Recuerde que nos estamos centrando en básicamente 2 aspectos de la lectura en los cuales nos vamos a enfocar. 2 preguntas. La primera de ellas tiene que ver con lo que aprendemos sobre Jesús, lo que hace Jesús, Dios o el Espíritu Santo en el texto, y que podamos mirar, identificarlo, y también la forma en cómo responden las personas, los creyentes o los no creyentes. Lo que aprendimos, por ejemplo, sobre Jesús o lo que hace Dios o el Espíritu Santo. Por ejemplo, que Jesús continúa haciendo obras y enseñando luego de resucitar en esos 40 días que estuvo con los discípulos. También vimos la forma como se presentó vivo, con pruebas convincentes. O sea, Jesús se mostró de forma convincente frente a sus discípulos. También hablamos de que Jesús les ordenó, él asumiendo su papel como rey, les ordenó que debían esperar al Espíritu Santo, que antes de que salieran deberían esperar al Espíritu Santo. También les dijo a sus discípulos que el poder para ser testigos no provenía de la experiencia ni del conocimiento intelectual, sino de la presencia del Espíritu Santo, y que una vez que lo recibieran no deberían quedarse, sino que deberían ir hasta lo último de la tierra. Y vimos también cómo Jesús
ascendió al cielo, al lugar de origen del cielo. Él es espiritual, Él es Dios eterno, hecho hombre. Él no es simplemente un Mesías, Él es el Mesías. Él es Dios mismo, el Rey, y asciende ya al cielo. También vimos algo de forma parcial o de ladito también, que habla con respecto al Espíritu Santo algo. Cuando Pedro nombra que el Espíritu Santo había hablado por medio de David con respecto a la traición de Judas. El Espíritu Santo habla por medio de la palabra. Son cosas interesantes. Y vemos la forma que respondieron las preguntas. Por ejemplo, los discípulos estuvieron atentos a la enseñanza de Jesús. Estuvieron antes de que Él fuera crucificado. Luego de que resucitara, siguieron atentos cada vez que Él se presentaba a ellos. Pero aún seguían esperando un reino terrenal. En las siguientes semanas vamos a estar estudiando y vamos a seguir estudiando allí el tipo de reino que Jesús como Rey quiere traer. Recuerde, comienza con el Espíritu Santo transformando nuestro corazón. Tiene que ver con el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con nuestro Dios, nuestro Creador, para hacernos luego ahora hijos. También vimos cómo los discípulos y los creyentes, 120 personas, los apóstoles, más María, más otras mujeres, más los hermanos de Jesús, esperaron unánimes en oración la promesa del Espíritu Santo. Y vemos también la forma como Pedro también responde al citar allí el libro de los Salmos con respecto a los sucesos finales de Judas. Es algo que no habíamos visto hacer a Pedro. Pedro normalmente en los evangelios interviene, habla de su propia opinión, pero ahora lo vemos citando la Biblia. Eso es muy interesante y la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a hablar un poco más al respecto de esto. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, déjenlo allí en el chat o háganoslo directamente. Estamos allí para servirlos, para bendecirlos. Recuerde que alguien se haga cargo de la reunión allí del grupo, que alguien tome la vocería, que alguien haga las veces de facilitador de la reunión. Recuerde, la guía está en la descripción de este video. Con la ayuda de Dios lo hemos puesto también allí en el chat. Recuerde, aquí en la descripción están las guías, también en el chat. Allí usted va a encontrar las preguntas de guía. Si usted tiene hijos pequeños, recuerde hacer alguna actividad con ellos para motivarlos, para involucrarlos en el grupo. Para reportar la realización del grupo también está aquí en la descripción del video y en la guía. No olvide reportarlo. Recuerde, los grupos comienzan cuando termina esta transmisión. Esperamos que tomen un tiempo para hacerlo, al menos media hora. Y permítame orar por usted, Señor. Gracias por cada persona que nos vio, por cada persona que nos verá, que participa, Señor, en esta transmisión de los grupos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú lo inquietes, Señor, inquietes a cada uno para reunirse en su casa, unánime en oración, buscando tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de nosotros, Señor Jesús, como iglesia, para buscar tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hasta pronto.